of intellectual misery. Liberty is the light worth fighting for. A torch of hope grows ever brighter, and the Big Brothers are charged with keeping its flame alive! Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que siguen The Big Brothers Podcast. En esta oportunidad estamos en el estudio solamente el camarada Nixon Piñango y mi persona, Julio Piraldi. Nosotros hemos decidido empezar a trabajar en este pequeño segmento que vamos a dedicar a temas un poquito más profundos o que llaman más el interés de las personas. Sobre todos esos temas que tienden a ser un poco más conspiranoicos y que resuenan mucho en las redes. Esperemos que este segmento les guste mucho. Lo primero de lo que vamos a hablar, el tema de hoy vamos a hablar de los ovnis y de los aliens que recientemente tuvieron un resurgir debido a unos comentarios en una rueda de prensa en los Estados Unidos. Vamos a ver un momento el video de la rueda de prensa y después comenzamos con el I was episodio. recently asked if aliens are real. He says they're real, but he hasn't seen them. The president's daughter-in-law, Lara Trump, told Miranda Devine of the New York Post that the president has a prepared speech on this issue that he prepares to deliver at the right time. Is that true? And does the Trump administration believe aliens are real? Well, a speech on aliens would be news to me. That sounds very exciting, though. I'll have to check in with our speech writing team, and that would be of great interest to me personally, and I'm sure all of you in this room, and apparently former President Obama too. So we'll keep you posted on that. Tyler. Bueno, por ahí vemos otro episodio de conversaciones acerca de aliens en los Estados Unidos. Recientemente, en los últimos años, durante la administración de Biden e incluso en el primer término de Donald Trump, hubo un par de oportunidades donde el tema de los aliens se sacó a relucir nuevamente. Entonces, bueno, en esta oportunidad estoy aquí con Nixon y vamos a conversar un poquito sobre este tema y a ver si levantamos el interés de nuestros escuchas y nuestros seguidores en el programa. Hola Nixon, ¿cómo estamos? Muy bien, me gusta muchísimo este tema. Yo siento que vamos a decepcionar acá a algunos conspiranoicos que van a buscar el tema para, me imagino, regocijarse en que se siga hablando de esto. Pero en realidad, por lo menos en el caso mío personal, no sé el tuyo, intuyo que no, pero no, yo no creo en ninguna conspiración referente a los aliens. Siempre trato de buscar el lado más científico, el lado más, el que apoya más los físicos, sí, la comunidad científica en general, que el lado conspiranoico, que viene es bastante interesante también, es muy literario sobre todo. Al que también me he acercado, ojo, porque para poder hacer estas cosas necesito leer autores y tal, y novelas y escritos que son bastante interesantes, pero lo que yo creo está más del lado de la física y de la ciencia. Ok, bueno, cuéntanos una cosa, Nixon. ¿Desde hace cuánto tiempo más o menos se viene hablando del fenómeno ovni? Porque yo desde pequeño, por lo menos, yo siempre recuerdo que en algún momento alguien hablaba de los extraterrestres y de las naves espaciales y además que fuimos bombardeados por muchísimos años, especialmente después de la aparición de Star Wars, incluso antes, en los años 50, los años 60, con series que hablaban del espacio. Tenemos Lost in Space y tenés E.T. y tienes Mi Marciano Favorito y tienes Star Wars y tienes bueno, hay montones de esos, pero siempre en algún momento se empezaron a escuchar historias de que alguien había tenido un avistamiento de un alien. ¿Desde cuándo se viene dando ese fenómeno de escuchar sobre aliens?
Bueno, eso es prácticamente desde siempre, prácticamente desde el inicio de la humanidad. Los seres humanos han experimentado fenómenos tanto naturales como fenómenos asociados a ciertas tecnologías que los han llevado a pensar no pueden darle en una primera instancia una explicación, digamos, lógica relacionada ya sea con tecnología o con algún fenómeno natural que se produzca de forma constante en el planeta Tierra, digamos, no constante en el sentido de que pueda tener alguna relación con algún fenómeno natural de la Tierra. Como no hay esa explicación en un primer momento, el humano siempre tiende a crear esta especie de orden literario detrás de ese fenómeno. Y entonces eso, a las personas que no van más allá, que no profundizan en lo que podría estar ocurriendo en realidad, les atrae mucho ese tipo de historias. Entonces ese tipo de historias se van extendiendo y se van em, yendo llegan, digamos, a convertirse en leyendas que se reproducen no solamente entre personas, entre nichos o entre cultos, sino también llegan a reproducirse en la civilización. Por ejemplo, podríamos decir que las mitologías antiguas, como por ejemplo la mitología griega, la mitología nórdica, eh, son el resultado literario de fenómenos naturales. Por ejemplo, eh, tenemos a las tormentas y al poder de las tormentas y al poder de los rayos relacionados con dioses muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mitología griega sería Zeus y en el caso de la mitología nórdica sería Thor, ¿sí? Entonces, después viene la ciencia y dice, bueno, el rayo es es el resultado, digamos, de una conexión de polaridades entre la Tierra y la atmósfera que se traduce en una descarga eléctrica, ¿no? Y entonces ya se le acaba el trasfondo literario a esa realidad, ¿no? Entonces, digamos, origen como tal, ese es el origen, digamos, es la, la no posibilidad de poder explicar en un primer momento un fenómeno natural o un fenómeno producido por la tecnología. Sí, pero en ese caso no te parecería más bien que también podría ser esa, ese también sería también el origen de la religión, ¿no? De Sí, creer sí. en los dioses. Pero hay algo que va más allá con los ovnis, porque ya los ovnis es más como el reconocimiento de que hay otros seres vivos en el universo y que podrían estarnos visitando. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Cuándo aparece eso? Ok, sí. Bueno, la relación, digamos, entre fenómenos naturales o fenómenos extraños, por decirlo de alguna manera, y el tema de objetos específicos que surgen en el cielo, porque hay otro término que es OSNI, que es el de los que surgen extraños dentro del mar, por ejemplo. El ovni tiene que ver con objetos en el cielo, que la palabra significa de hecho eso, ¿no? Objeto volador no identificado. En inglés es UFO, que significa Unidentified Flying Object. Em, ese fenómeno surgió en la Segunda Guerra Mundial. Primero había todo un contexto detrás. Podríamos explicar primero dónde se origina el fenómeno y después explicamos el contexto que había detrás. El primer reporte así que se tiene historia de un objeto volador no identificado se hace en los años 40, en el 44, 40, antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Porque unos pilotos estadounidenses y unos pilotos franceses aparentemente experimentaron una... es una cosa que se llama fuego, no recuerdo el nombre exactamente. Ya te explico acá. Bueno, no voy a paralizar la explicación. Ellos experimentaron un fenómeno que se da cuando los radares de los aviones a ciertas temperaturas, en conjunto con unos gases, producen un plasma que se puede ver o se podía ver, digamos, en el retrovisor del avión en ese momento. Entonces eso se producía como una especie de luz que hacía como un movimiento así por la parte de atrás del avión y
ellos lo catalogaron, o sea, lo vieron, obviamente, se extrañaron, y los franceses le pusieron un nombre que era peleadores de fuego o algo así, luchadores de fuego, que en inglés, cuando lo tradujeron, lo tradujeron como Foo Fighters, que es el nombre de la banda esta famosa también de rock. Mm. Los Foo Fighters es el primer fenómeno así como muy extraño que se vio en la historia, que tiene que ver con un fenómeno inexplicable. Pero después, digamos, ciertos científicos se abocaron, digamos, a explicar las posibilidades del fenómeno y explicaron este fenómeno que ocurre cuando se juntan las altas temperaturas, los gases y las emisiones electromagnéticas de los radares de los aviones en ese momento. Claro, esto lo que hizo fue que cuando los pilotos llegaron a las bases y le contaron esto a sus generales, dijeron, bueno, esto es muy extraño, no sabemos qué podría ser. Y bueno, la historia se fue extendiendo se fue extendiendo por la cultura popular. Entonces quedó eso como el primer momento en el que se avistó un objeto volador o un objeto extraño no identificado. Ese podría ser el origen del fenómeno ovni. Había el contexto que te expliqué anteriormente, que en ese momento estaba muy de moda la ciencia ficción, ¿sí? Entonces estaban de moda, por ejemplo, escritores como Julio Verne, como H.G. Wells, que ya habían tocado el fenómeno de los extraterrestres, ¿sí? Pero no solamente el fenómeno extraterrestre, sino fenómenos de ciencia ficción de todo tipo, ¿no? Y también fenómenos tecnológicos, por ejemplo. Estaban de moda, por ejemplo, los libros de Asimov sobre la robótica y la inteligencia artificial. Entonces, esos fenómenos en su momento no se asociaron con extraterrestres, pero sí se pudieron asociar con tecnologías extrañas, cosas que probablemente se estaban estudiando no solamente del lado estadounidense, sino del lado soviético. Todo ese contexto creó toda una especie de inicio de una cultura popular, una subcultura que derivó en lo que nosotros conocemos como el fenómeno ovni en la actualidad. Hay Y otros, de los casos... hay otros, Continúa, continúa. sí, hay otros eventos que vinieron después, en los años 40, que consolidaron más el fenómeno ovni, pero ese es el primero. Ok, y de todos esos casos que se han registrado, ¿cuántos de ellos se han demostrado hoy en día que ya que o se les pudo dar a cuántos de ellos se les ha podido dar una explicación convencional? Bueno, la mayoría de esos eventos tienen explicaciones que se pueden comprobar, digamos, en experimentos científicos. Hay otros que no, que podrían ser alrededor del 3% del total de los casos de avistamientos, digamos, de ovnis o de UFOs. Pero, digamos, la mayoría podría tener una explicación científica. De hecho, recientemente lo que pasó fue que se desclasificaron unos documentos del caso Roswell, fueron en el 24, en el 2024 y el 2026. Entre esos años se desclasificaron unos documentos del caso Roswell. Entonces se dijo que en efecto en Roswell se hacían experimentos con aeronaves, sobre todo con globos. En ese momento se experimentaba mucho con globos para ciertas cosas, globos meteorológicos, para hacer estudios, para hacer espionaje también. Y en ese momento se estaba llevando a cabo un proyecto de la inteligencia estadounidense que se llamaba Proyecto Mogul. Y eran unos globos para espiar mejor a los rusos en ese momento. Mm. Por ejemplo, te puedo hablar del caso de Roswell, que fue uno de los casos que consolidó el fenómeno ovni. Roswell es un pueblo en Estados Unidos que queda en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Nuevo México. Y en los años 40, concretamente en el año 1947, ocurrió un evento de que una aeronave cayó en un campo de cultivos, ¿sí? Y la persona que era dueña de ese campo de cultivo contó el evento. Primero, los militares trataron de encubrirlo, ¿sí? En un primer momento. Pero la persona que consiguió, que era el dueño del campo, el que consiguió el objeto que había caído, contó ese evento a la prensa, ¿sí? Entonces, ya había ocurrido algo antes, que fue otro evento también en el 47, que fue 2 semanas antes, que fue un avistamiento de unos
objetos extraños por parte de un piloto privado que fue en el estado de Washington. Pero eso, que si quieres, te lo cuento después. El evento de Roswell, entonces, vino 2 semanas después, y cuando el señor contó que había conseguido este artefacto, la prensa se volvió loca, hubo como una especie de histeria colectiva, que al final derivó en el que hubiera mucho turismo en ese lugar, ¿sí? Mm. Entonces, si tú vas a Roswell en la actualidad, es la ciudad de los ovnis, y ahí te venden muñequitos con los grises y tal. Entonces, le benefició mucho económicamente a la zona. Entonces, en efecto, sí se estrelló una aeronave, pero bueno, después se dijo que supuestamente se habían rescatado cadáveres de unos humanoides extraños, y que esos restos que se habían mostrado en su momento eran de una nave espacial, que en realidad no eran eso, era papel de aluminio con unos palitos. Y después, claro, es como el gobierno estadounidense lo que le interesaba era encubrir el evento, dejaron que el fenómeno corriera, que el fenómeno de los extraterrestres corriera, porque a ellos no les convenía en realidad que se supiera que era el proyecto Mogul, que era Estados Unidos creando aeronaves para espiar mejor, ¿no? Eso se desclasificó después en el año 2024. So, básicamente lo que tú estás diciendo es que los gobiernos lo que estaban era tapando Sí. sus otros planes, otros proyectos, usando la información de los ovnis. ¿Y por qué más bien no sencillamente dijeron, no, o sea, eso es un área de testing y es un área restringida y lo que ustedes están viendo allí son cosas gubernamentales, ahí no hay ningún ovni? ¿Cuál es el interés de alimentar ese mito? Bueno, el interés es justamente desviar la atención cuando creen que puede ser algo delicado. En este caso, ellos querían desviar el interés del proyecto Mogul, y ellos, o sea, la versión oficial del gobierno estadounidense en ese momento era que eran unos globos aerostáticos, ¿sí? Eran unos globos aerostáticos que se utilizaban para medir la temperatura, creo que fue lo que dijeron en ese momento, que era como la historia oficial del gobierno. Pero cuando vieron que la historia de los ovnis era lo que se extendía mejor, o lo que terminó creyendo la gente que había pasado, dijeron, esto es mucho mejor para encubrir lo que estamos haciendo. Entonces, algo de eso también ha pasado, por ejemplo, con el Área 51. ¿Sí? El Área 51 es esta zona en Nevada que ha habido muchísimos avistamientos de ovnis allí, y el gobierno americano, lo que le ha interesado del Área 51 es que justamente se encubra lo que se hace ahí, que son básicamente pruebas militares de aeronaves, ¿sí? Entonces son aeronaves que sirven para el espionaje, para el reconocimiento de ciertas áreas, porque lo que les interesa es que no se sepa eso a sus enemigos militares, que pueden ser, por ejemplo, los rusos o los chinos. Que se pueda saber exactamente qué tipo de tecnología se está desarrollando allí, y que los rusos y los chinos les hagan tecnología inversa y la puedan mejorar, ¿no? Claro, claro. Mm. No, por supuesto. Bueno, y si ese es el caso, bueno, lo que están es encubriendo los planes. Eso se entendía durante la Guerra Fría, porque teníamos un enfrentamiento bueno, los americanos tenían un enfrentamiento continuo con los soviéticos en aquel entonces. Ellos querían tapar lo que estaba ocurriendo. Pero ¿por qué recientemente estamos teniendo este auge otra vez de información sobre ovnis? En el gobierno de Donald Trump, ellos incluso liberaron unos archivos y unos videos donde se ve a un piloto persiguiendo un objeto volador no identificado, o lo que ellos llaman un UAP, Unidentified, no recuerdo cómo es que es Anomal phenomenon. oh, ya, no me Es acuerdo, como, algo así. sí, sí. Eh, se les ve persiguiendo. Después en la presidencia de Biden también salió supuestamente han salido algunos reportes de gente hablando sobre ovnis, de que ellos estuvieron en contacto y vieron los ovnis dentro de Área 51, Área 52, pues el nombre de la zona. Y recientemente también se está volviendo a hablar de ovnis. Sí, ya no tenemos aquel conflicto de Guerra Fría. ¿Qué es lo que está pasando ahorita que está ocasionando, o qué podría ser lo que esté pasando ahorita que está ocasionando que se vuelva a hablar tanto del tema?
Claro, históricamente esto es un tema muy interesante para el ámbito militar, porque lo que le interesa a los militares es justamente no solamente que no se descubran los experimentos que ellos hacen de tecnología militar, para que los enemigos no descubran qué es lo que están haciendo, le puedan hacer ingeniería inversa, sino al contrario también es igual. Lo que le interesa a los militares de los enemigos es que no se descubra lo que ellos hacen. Entonces, si se ve algo extraño en el cielo o en el mar, eh, es siempre muy curioso y muy útil para los militares saber y estudiar esos fenómenos para ver si es algún tipo de tecnología que ellos puedan mejorar después y ser siempre mejor o superiores al enemigo, ¿no? Eso por un lado. Eso, entonces, en el área militar, siempre los ovnis es un tema muy recurrente. Em, el tema de relacionar los ovnis con los extraterrestres es una cuestión que ha estado siempre en la cultura, por lo menos a partir del siglo XX hasta la actualidad, ha estado en la cultura de la cultura popular de los seres humanos, ¿no? Y entonces muchos presidentes también se dejan como, digamos, influenciar por esa cultura. Entonces muchos, por lo menos los presidentes más que puedan tener una personalidad más conspiranoica en algunos sentidos, les puede interesar también saber en realidad qué es lo que pasa, porque nosotros tenemos esta idea de que los presidentes estadounidenses saben todo lo que pasa en diferentes sectores del Estado americano, ¿no? En la inteligencia, pero hay cosas que no se le dicen a los presidentes, y hay información que ellos no saben. Entonces ellos también, desde su punto, porque el Estado profundo es una cosa que no solamente es de un solo partido, sino que son varias élites partidistas que confluyen allí. Entonces hay secretos entre ellas. Y los presidentes utilizan muchas veces estos mecanismos para presionar al ala contraria a que revele secretos, a que desclasifique información. Es un poco lo que está pasando con el caso Epstein, también, que debamos hablar de eso en un futuro, ¿no? Que probablemente no se sabe, se dice, se comenta entre los pasillos que fulanito era amigo de Epstein, ¿sí? O que fulanito fue para la isla esta, Little St. James, Little St. John, no sé cómo era que se llamaba. Y algo así similar pasa en el caso de los ovnis. Fulanito parece ser que conoció a alguien que fue abducido. Oye, ¿de verdad eso será verdad? Vamos a ver, vamos a presionar para que desclasifiquen esos objetos. O también la otra teoría puede ser de que utilizan eso para desviar información de ciertas cosas que están pasando, pero eso sí lo sabemos, aparte de primera mano, sabemos que los políticos hacen eso, ¿no? Los famosos trapos rojos, que los llamamos en Venezuela, que se está hablando como muy raro de un tema que no nos conviene, vamos a lanzar una cosa allí, no sé, de los extraterrestres o de una invasión, qué sé yo, y tapamos eso haciendo que la gente hable de otra cosa. Bueno, uno de los casos más peculiares de temas ovnis es el que acabas de mencionar, de los secuestros, los supuestos secuestros extraterrestres. En teoría, hay mucha gente, o un grupo significativo de gente que dice haber sido secuestrado por extraterrestres. ¿A qué crees que se debe a que esas historias sean tan similares y se repitan tanto en el tiempo y haya tanta gente que o diga haber sido secuestrado en algún momento por alienígenas? Claro, tú sabes que esto es un tema que a mí me interesa muchísimo, que es la relación entre los fenómenos extraños en general, no solamente los ovnis, y procesos mentales que tienen que ver con la sugestión de la mente, ¿no? Pero no solamente hablamos de los ovnis, sino que hablamos, por ejemplo, de los fantasmas. O de, no sé, las apariciones, los espantos, que esto también lo vivimos mucho en Venezuela o en Latinoamérica con cosas como, qué sé yo, el chupacabras, la sayona, la llorona, esos eventos que forman parte, digamos, de la propia sugestión del ser humano ante ciertas situaciones, ¿no? Esto lo hablaba mucho Carl Sagan, que es este científico astrónomo estadounidense que yo admiro muchísimo, que una de las cosas que él hizo fue tratar de integrar, pero era muy fanático del fenómeno ovni. Entonces siempre trató de integrar a las ciencias duras dentro del fenómeno ovni para darle explicaciones científicas a lo que la gente veía. Y una de las disciplinas que trató de integrar muchísimo fue la neurociencia y la psicología, ¿sí?
Entonces, uno de los primeros eventos que ocurrió para consolidar el fenómeno ovni fue una cosa que pasó en el año 47, que te conté que había pasado 2 semanas antes del incidente de Roswell, que fue un piloto, él se llamaba, ya te voy a decir exactamente, se llamaba Kenneth Arnold se llamaba. Él estaba haciendo un sobrevuelo de rutina, pero era un piloto privado. Estaba haciendo un sobrevuelo de rutina en el Monte Rainier, en Washington. Entonces, aparentemente vio una formación de unos objetos que volaban muy rápido, ¿no? Entonces, él en su mente como que empezó a hacer los cálculos y como que sacó algunas cuentas y dijo, bueno, esto vuela más rápido que la velocidad del sonido. Entonces, cuando llegó a su base, contó lo que había visto a los que estaban allí, pues, a los generales, a los jefes, en este caso, porque él era un piloto civil, pero era un piloto comercial. Y estos generales, estas personas, perdón, eh, como que se interesaron muchísimo por el evento, entonces empezaron a correr el chisme y un día llegaron unos periodistas a la base. Y los periodistas le empezaron a hacer preguntas a este señor. Y este señor, me imagino que también un poco obnubilado por la fama que estaba teniendo en ese momento, empezó a contar cosas. Entonces dijo, bueno, que tenían esta forma y tal, y entonces dijo una frase que se volvió icónica, que era, se movían como platos saltando por el agua o moviéndose por el agua, porque su descripción era que hacían como estaban así, como perpendicular al agua, y hacían este movimiento, ¿no? Entonces eso, no sé si fue por un error, no sé si fue por marketing o amarillismo de los periodistas en ese momento, se convirtió en platillos voladores. El Claro. origen de los platillos voladores fue ese evento. Entonces, casualmente, después muchísimas personas empezaron a reportar que veían platillos voladores en el cielo, ¿sí? Entonces, lo que se explica desde la psicología en ese caso fue que a partir del evento de este señor Kenneth Arnold, eh, se empezó toda una especie de histeria colectiva o de sugestión social que hacía que la gente cuando veía algo en el cielo dice, es un platillo volador, cuando en realidad puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es eso, que la gente siga viendo cosas o que la gente relacione esto con los extraterrestres o luces o cosas que se mueven raro, es más producto de una sugestión o de una histeria colectiva que realmente de un extraterrestre llegando a la Tierra. Eso es lo que yo pienso igual. Fíjate que hay porcentaje también de eso que es muy desconocido y no sabemos en realidad qué pasa, ¿Qué ¿no? Pero no será? tenemos todas las variables necesarias para poder decir, ah, esto es un globo aerostático o esto es un avión. Entonces esa parte también de misterio, de no saber, alimenta mucho esa sugestión. Y tú mencionaste un 3% de casos que no se pueden explicar. ¿Hay algún caso en particular que sea bueno mencionar? O del que sepas que se pueda mencionar que no se puede explicar, o que ha sido extraño. Sí, de momento, por ejemplo, uno que no se ha podido explicar es bueno, en realidad sí hay teorías, pero no se ha podido explicar correctamente, es la pelota esta, que no sé exactamente cuándo fue, creo que fue el año pasado, que cayó en la Ciudad de México, que la llevaron a analizar supuestamente en la Universidad Autónoma de México, que bueno, la Universidad Autónoma de México está metida en muchos temas de esto de los aliens, ¿no? Que no sé si será por una cuestión de marketing, no sé exactamente, pero la UNAM siempre sale por alguna razón metida en algún escándalo de ovnis. Ese de momento no se ha podido explicar. Se cree que es un invento artístico de alguien, es la principal teoría que hay, pero nadie ha salido a confirmarlo o a desmentirlo, ¿sí? Ese por un lado. El otro es la señal WOW, que si quieres podemos hablar después cuando hablemos más de ovnis relacionados con extraterrestres. ¿Sí? Pero la señal WOW eh, es una señal de radio, que esto no es un ovni en realidad, esto es una señal de radio que
se descubrió, no recuerdo exactamente en qué año, fue durante los inicios del proyecto SETI. Son 70. Por ahí, sí. Y esta señal la captó el radiotelescopio de Arecibo, ¿sí? Esa señal es una señal en una frecuencia muy específica que fue muy potente y fue durante un corto lapso de tiempo, fueron 70 segundos, una cosa así. Entonces, claro, cuando ese tipo de señales son muy raras en el universo. Pero por lo general las señales, por ejemplo, que producen los púlsares o las estrellas, son señales muy distorsionadas. Entonces, como que se dan en varias frecuencias. Es muy difícil, o sea, si tú captas un pulsar, por ejemplo, vas a ver señales en diferentes frecuencias, no la vas a ver en una en específico. Y esta ocurrió en una en específico, fue muy corta y eso muy probablemente haya sido de origen. Hay bastante probabilidad, no diría muy probablemente, pero sí hay bastante probabilidad. No podríamos estimar exactamente cuánta que haya sido tecnología extraterrestre. Ok. Ok, bueno, en cuanto a eso, sobre todo al grupo SETI, ¿qué nos podría hablar del grupo SETI? ¿No parece extraño que si los gobiernos saben que todo el fenómeno OVNI no es más que una tapadera o un puto de humo, por qué todavía existe aquella inversión en investigación OVNI y por ejemplo, en el grupo SETI, que el grupo SETI es el grupo de científicos que estaba tratando de determinar si había vida en el espacio? Claro, esto es un tema que yo creo que tiene que ver con el fenómeno ovni como fenómeno subcultural frente a lo que son los esfuerzos científicos reales para descubrir o para intentar buscar vida inteligente en el espacio exterior, ¿sí? Esto es un tema muy profundo. Quizás capaz en algún futuro podcast lo podríamos tratar un poco más en profundidad. Pero los científicos, los físicos sobre todo, y los biólogos se han interesado muchísimo en buscar vida en otros planetas, ¿sí? Aparentemente, según el principio antrópico y según otras principios filosóficos y científicos que se han desarrollado mucho, pareciera ser que la vida debería ser bastante común en el universo, ¿no? Esto es un razonamiento que hizo Enrico Fermi en su momento, que era un tipo que aparentemente calculaba muy rápido en su cabeza, tenía ese poder de hacer cálculos matemáticos. Entonces él decía, bueno, si tenemos todas las variables si el universo es un lugar muy vasto, si hay miles de millones de estrellas, solamente en la Vía Láctea hay como 1.000 millones de estrellas. Entonces, imagínate que cada una de esas estrellas tenga su propio sistema planetario, ¿no? Como en nuestro sistema planetario, que tiene cada una alrededor de 8 o 9 planetas. Son un montón de mundos, es demasiado. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos tener una señal clara de que en algún lugar de eso, cuando miramos al espacio o cuando escuchamos en los radiotelescopios, no tengamos ninguna respuesta que nosotros podamos interpretar como vida o como vida inteligente, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta, que es la famosa paradoja de Fermi, han surgido varios científicos muy respetados que han intentado responder esa pregunta o responder esa paradoja de manera rigurosa, ¿sí? Entonces, por un lado está el fenómeno OVNI, que es muy, digamos, muy popular entre la gente porque es muy fácil de entender, aparte es muy literario. Y por otro lado están los científicos que intentan realmente buscar de forma rigurosa y científica vida en otros planetas, ¿no? Que es algo como muy complicado no es tan fácil entender esas cosas. Por ejemplo, hay un científico que se llama Frank Drake, o se murió recientemente, en 2022 creo que se murió, que fue la primera persona en que intentó darle como una especie de protocolo científico a esto de la búsqueda de los extraterrestres. Entonces, de la vida extraterrestre. Em, entonces, él creó conceptos como, por ejemplo, los tecnomarcadores o los biomarcadores que te dicen, bueno, esto que nosotros estamos viendo en el espacio podría tener ciertas explicaciones a través de
avances tecnológicos o a través de, no sé, ciertos gases o ciertas... Nosotros podemos ver a través de los telescopios infrarrojos, por ejemplo, podemos ver la coloración de ciertos elementos. Así entendemos, por ejemplo, que el Sol está hecho mayoritariamente de helio e hidrógeno. Podemos ver, por ejemplo, algunos gases específicos en planetas como Venus, como el azufre, por ejemplo. Y a través de esa gama de colores que se producen en el espectro infrarrojo, nosotros entendemos si ciertos gases son producto, por ejemplo, de la respiración de las plantas o de la respiración de humanoides o de personas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vemos eso en un planeta, podríamos darle una explicación de que, bueno, hay humanos allí respirando o hay plantas allí respirando, ¿no? Entonces, esas son cosas que la gente como que no le gustan, son difíciles de... Hay que leer mucho para entender esas cosas. Entonces la gente prefiere decir, ah, bueno, esto es una nave espacial o esto es un extraterrestre que nos está vigilando, ¿no? Bueno, ¿y qué hay de esa parte, incluso dentro de la mitología y de las religiones? Por ejemplo, antes de comenzar el programa estábamos hablando de los Anunnaki. Y los Claro. Anunnakis eran presentados como unos seres venidos del cielo que fueron los que entregaron al ser humano el conocimiento tecnológico o el lenguaje y todas estas cosas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo se relaciona todo eso con una potencial existencia de una vida extraterrestre? Y quizá incluso de visitantes en el pasado a la Tierra. Bueno, eso tiene que ver con una teoría ovni también, que es una especie de subrama de los ovnis, que es la teoría esta de los antiguos astronautas, que fue muy popularizada también por esa serie de History Channel que se llama, eso, creo que se llamaba así, los antiguos alienígenas ancestrales se llamaba la serie. Y claro, esto tiene que ver un poco con gaps, que en inglés eso se traduce como vacíos quizás, que tiene la historia para explicar ciertos descubrimientos arqueológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos hacia el pasado y vemos las grandes pirámides que están en Giza, por ejemplo, que se construyeron, las primeras se construyeron hace 5.000 años por allí, y las que están en Giza, no sé, hace alrededor de 3.000 años, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, las construcciones estas de los mayas en la península de Yucatán, esas grandes pirámides, eh, digamos, subestimamos la capacidad intelectual de los seres humanos en ese momento para construir esas edificaciones o hacer otras cosas, como por ejemplo el calendario de los mayas, sacar esos cálculos, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos olvidando que nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens de la actualidad, que construimos estas grandes edificaciones, que hacemos inteligencia artificial, tecnología muy avanzada, somos exactamente los mismos genéticamente que esos humanos. Entonces, estamos subestimándonos prácticamente a nosotros mismos. Y la explicación, también muy popular y muy extendida, es que vinieron seres de otros mundos a ayudarnos a construir esas cosas o a sacar esos cálculos, eso que tú dices, entregarnos ese conocimiento. Por lo menos el caso que describes muy bien es el de los Anunnaki, ¿no? Que eran los dioses de la... esto lo ponemos en la mitología sumeria, que es la civilización, digamos, que se considera que es la civilización más antigua de la humanidad. Los sumerios tenían estos dioses, que eran los Anunnaki, que aparentemente llegaban del cielo y entregaron los conocimientos de la humanidad o la posibilidad de poder avanzar en el conocimiento tanto tecnológico como arquitectónico, sobre todo. Entonces vemos en las ruinas estas de la ciudad de Babilonia, por ejemplo, vemos jeroglíficos o textos en el idioma de ellos que hablan de estos dioses. Hubo un señor que no me acordaba el nombre, pero se llama Zecharia, lo busqué ahorita, se llama Zecharia Sitchin, que era un escritor que se inventó esta historia de que los Anunnaki venían de un planeta que se llamaba Nibiru y llegaron en una nave espacial. Entonces, claro, porque el planeta esta típica
historia de que llega una civilización a un punto tecnológico tan avanzado que termina consumiendo todos los recursos de su propio planeta. Entonces, aparentemente el combustible que ellos utilizaban para poder mover sus máquinas y hacer su vida era el oro. Entonces, descubrieron este planeta que se llamaba la Tierra, o que la llamaron la Tierra, que tenía muchísima, o sea, tenía muchísima cantidad de oro, y entonces fueron allí y utilizaron a los humanos como esclavos, o a los seres estos que estaban aquí, como esclavos para eh, minar ese oro y poder tomarlo y sacarlo de la tierra, ¿no? Esa es la historia que creó este señor Sitchin, ¿no? Entonces esa historia terminó popularizándose también en la cultura de los ovnis, en la subcultura esta de los ovnis, y ahora se toma como una especie de historia real, que en realidad es un relato literario, ¿no? Como lo podría ser, por ejemplo, la cienciología, que la cienciología también tiene una historia así, de Sí. una confederación galáctica y tal, que viene y esclaviza a los seres humanos, ¿no? Curioso, porque se hubiesen podido parar en cualquier asteroide en el asteroid belt cerca de Júpiter y ahí había oro bastante. Es exactamente, sí, sí. Más, incluso muchísimo más oro Muchísimo más que que, sí. que en la Tierra, ¿no? Sí, Sí, uno de esos asteroides están cargados, pero muchísimo más que la Tierra que en minerales preciosos. claro. Bueno, ya tú mencionaste la paradoja de Fermi, pero ¿cuál sería la probabilidad calculada por Fermi de que exista la vida extraterrestre? Bueno, ¿Tienes el número? Fermi no dio respuestas a su propia paradoja. Intuyo que mentalmente, porque Fermi fue conocido más que todo por el proyecto Manhattan, porque era un Mm, matemático era como muy talentoso, tenía una capacidad mental de abstracción que le permitía hacer cálculos prácticamente como una calculadora en su cabeza. Entonces era un genio que lo metieron en el proyecto Manhattan, y de hecho él fue uno de los principales creadores de el primer reactor nuclear que hubo en la historia, ¿sí? Entonces, por eso en realidad las aportaciones de Fermi son más en ese ámbito. Eh, lo de la paradoja de Fermi surge supuestamente por una historia que no se sabe si es real, de un día estaban trabajando y entonces se fueron a un bar, y entonces una Fermi como que de la nada dijo, ¿y dónde están todos? Dio esa pregunta. Es como que, entonces se quedaron así viéndose entre ellos, él y varios científicos, y dijo, esto, ¿verdad? Es como que sí, ¿dónde están? Si se supone que la vida es tan común. Tenemos mundos por todos lados, porque claro, las preguntas físicas en ese momento llevaban a esas preguntas, digamos, de orden existencial que tiene muchas veces la física, que es de dónde estamos, dónde venimos, si tenemos un objetivo en la vida, si estamos solos, esas cosas, ¿no? Entonces, claro, él preguntó, ¿dónde están todos? Y claro, todo el mundo se quedó así como que sí, ¿verdad? ¿Dónde están? Pero ellos no respondieron esa pregunta en ese momento. Después hubo científicos que sí trataron de responderla. El primero y principal que yo diría que intentó hacerlo fue Frank Drake, que creo que ya lo mencioné, el de la famosa correcto. ecuación de Drake, ¿sí? Em, Él creó este sistema de rigurosidad científica para buscar cosas en el espacio exterior que nos permitieran develar, digamos, o ver si realmente había vida extraterrestre, sobre todo vida inteligente en otros planetas, ¿no? Entonces él creó esta especie de fórmula que creo que son 7 variables. No recuerdo exactamente cuáles son las 7 variables. Entonces él decía, bueno, la cantidad de planetas que están en la zona habitable de su estrella, la cantidad de planetas, la cantidad de estrellas que hay en el universo, la cantidad. Entonces creó una serie de variables que lo que tenían como objetivo era dar un número aproximado de cuántas civilizaciones había en el espacio exterior. Yo creo que había algo así como unas miles y tantas, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, eso no tiene un sentido de decir, eh, esta es la cantidad de civilizaciones que hay, porque eso no lo podríamos saber,
sino estas son las variables que necesitaríamos entender para saber si lo que estamos viendo en el espacio es vida extraterrestre o es otra cosa, ¿sí? Entonces, hay científicos que trataron en su momento de determinar esas variables, ¿no? Por ejemplo, hubo uno ruso que se llamaba Kardashev, de apellido Kardashev, no me acuerdo el nombre, que él creó como una especie de escala de eh, momentos de civilizaciones en los que a los que podríamos llegar, ¿sí? Por ejemplo, creo una civilización tipo uno que sería, en teoría, una civilización que podría utilizar la energía geotérmica de su planeta, digamos, conectándose con el núcleo de ese planeta para poder crear tecnología muy avanzada, ¿no? Entonces poder, por ejemplo, controlar desastres naturales, evitar que ocurran esos desastres naturales y tener como controlado todo su planeta. Eso sería una civilización tipo uno. Después Carl Sagan dijo algo así como, bueno, los humanos deberíamos estar como en un 0,7 para llegar a la civilización tipo uno. Nosotros podemos generar energía geotérmica, podemos generar todo tipo de energía a través del petróleo, pero no podemos controlar, por ejemplo, los desastres naturales. Y estamos lejísimos de poder consumir todos los recursos de nuestro planeta, ¿sí? Eso también hay una discusión allí, todo un debate de si los recursos los vemos en términos físicos, en términos económicos, ya eso es otra cosa. Después está, Kardashev dijo civilización tipo 2, que ya una vez que se ha cumplido esa etapa, eh, la civilización tendría la necesidad de más energía para poder extenderse por el espacio exterior y tendría que utilizar la energía de otros planetas o de su estrella. En este caso, si los humanos llegamos a ese punto, tendríamos que utilizar la energía del Sol. Entonces otro científico dijo, bueno, ese que se llama Freeman Dyson, ese científico, dijo, esa civilización tipo 2 nosotros podríamos crear alguna especie de tecnología llamada esferificaciones o esferas de Dyson, ¿no? Se le llamó después enjambres de Dyson, porque serían como una especie de, no sé, paneles solares que podríamos distribuir alrededor del Sol que captaran la energía, después transmitieran esa energía a la Tierra y nosotros tendríamos energía prácticamente infinita, porque el Sol tiene energía para alimentar, no sé, muchísimos años y muchísima tecnología avanzada, ¿no? Y bueno, después vendría una civilización de tipo 3, que es una civilización que sería capaz de extenderse por toda la galaxia y hacer eso mismo con otras estrellas y con otros planetas, ¿no? Para entendernos, la civilización humana estaría antes de la civilización tipo 1. Una civilización tipo 1 vendría a ser como la de la serie esta Expand, no sé si llegaste a verla. No, no conozco. Sí. Bueno, la civilización tipo 2 no sabría con qué compararla y la civilización tipo 3 sería algo así como la space opera más famosa del mundo, que es Star Wars, ¿no? Es una Ok. civilización que se extiende por toda una galaxia. Ok. Y porque, o sea, que tenemos las diferentes civilizaciones, pero todavía no respondemos la pregunta, ¿por qué sería que si existe la probabilidad de que haya tantas civilizaciones, por qué jamás, en teoría, nos hemos logrado comunicar con ellas? Bueno, esto es una buena pregunta, sí, cierto. Fíjate, cuando se creó esta especie de protocolo riguroso de ver qué tenemos que ver o qué tenemos que escuchar para poder entender si estamos encontrando vida. Ahora tenemos que ponerlo en práctica, ciertamente, ¿no? Entonces se utilizan radiotelescopios para eso. De hecho, hay un proyecto muy famoso, que es un proyecto que fue justamente creado por Frank Drake y por Carl Sagan, que es el proyecto SETI, que es un proyecto que primero, en primer lugar, tuvo financiamiento de los Estados Unidos, del gobierno, y después el gobierno, o sea, los congresistas dijeron, esto no está llevando, esto es una pérdida de tiempo, dijeron, y le quitaron el financiamiento del Estado y después pasó a ser financiamiento privado. Uno de los principales financiadores, por cierto, del proyecto SETI en su momento fue el socio de Bill Gates, Paul Allen, creador de Mm. Microsoft. Y también hubo financiamiento, es como una especie eh, de esfuerzo colectivo también, porque hubo mucha gente que colaboró de forma gratuita, analizando datos en sus computadoras personales, etc. Ahora creo que hay un millonario ruso
que es el que está financiando principal, que dio como $100 millones para integrar temas de inteligencia artificial al análisis de datos, etcétera, ¿no? Entonces se crearon estos protocolos rigurosos y lo primero que se determinó fue que teníamos que buscar tecnomarcadores y biomarcadores. Lo podríamos hacer viendo a través de telescopios infrarrojos y teníamos otra opción que fue la que propuso Carl Sagan, que buscáramos ondas de radio, ¿sí? Porque él decía, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Entonces es más factible que nos llegue a la Tierra una transmisión de una civilización extraterrestre que nos llegue una nave extraterrestre, porque las distancias son muy altas entre los sistemas solares. Para que tengas una idea, por ejemplo, entre nuestro sistema solar y el sistema solar más cercano, que es el de Alpha Centauri, que tenemos en el sistema solar que tenemos más cercano, si viajáramos a la velocidad de la luz, pudiéramos crear una tecnología que viajara hasta allí a la velocidad de la luz, tardaríamos alrededor de 4 o 5 años en llegar, en un viaje en línea recta. Imagínate, ir y volver serían entre 8 y 10 años. Entonces, como no parece ser que sería posible crear una tecnología que viaje a la velocidad de la luz, reducir cada vez más esa velocidad amplía el rango de tiempo que invertiríamos en ir de ese sitio a acá, ¿no? Entonces, si hay una civilización extraterrestre que ha viajado desde Alpha Centauri hasta acá, en teoría tardaría muchísimo tiempo en llegar. Entonces, lo primero que escucharíamos sería sus señales de radio si en algún momento las emitieron. Entonces, esa era la premisa de Carl Sagan. Vamos a escuchar, vamos a poner grandes audífonos hacia el exterior, que son estos radiotelescopios, para poder escuchar frecuencias y ver si conseguimos algo, ¿no? Y sí se han encontrado cosas. Se han encontrado, por ejemplo, esto que te comenté, que era la señal WOW. El principio de esto es que la frecuencia sea una sola frecuencia y sea muy potente, que sea durante un periodo de tiempo muy específico y eso en teoría debería poder ser imposible de que lo produzca un púlsar o una estrella o una onda gravitacional, porque esas señales de radio se extienden por muchas frecuencias a la vez. Entonces, el que sea una sola específica ya te indica que podía ser creada por tecnología extraterrestre. Ahora, ¿cuál es el otro problema? El problema es que si hemos descubierto esas cosas, o por lo menos la más famosa es la señal WOW, el reto después es interpretarlas, porque nosotros tenemos también esta cuestión antropocéntrica de pensar que esos seres inteligentes de otros planetas son como nosotros, o son humanoides, o tienen un proceso de comunicación, tienen un idioma, el uso que le dan a la tecnología es el mismo que le damos nosotros, y podría ser que no, podría ser una cosa totalmente distinta que nosotros básicamente no comprendamos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el caso de la señal WOW, que es el candidato más fuerte que tenemos de una señal extraterrestre, es algo que se estudia y es como imposible saber qué dice o si hay algún mensaje ahí, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de nosotros avisarles a ellos, en tal caso, de que existimos y de que los estamos buscando, ¿no? Ha habido también esfuerzos en ese sentido. El primero fue las sondas Voyager, que tuvieron una parte de la sonda Voyager fue justamente creada por Carl Sagan y Frank Drake, que lo que hicieron fue crear como una especie de disco que fuera resistente al paso del tiempo, estaba hecho con una aleación de oro, y allí en ese disco grabaron cosas, grabaron información sobre la Tierra, sobre la composición del ADN, información que en teoría la encriptaron de cierta, o la pusieron de cierta manera con un lenguaje que en teoría debería ser universal y podría ser entendido por otra civilización, ¿no?
Entonces está eso, ¿no? El tema antropocéntrico de podríamos estar recibiendo esas señales, pero podríamos no entender lo que están diciendo, o si realmente son señales extraterrestres, o si realmente son mensajes de alguna forma que no sabemos en algún idioma que no entendemos. Pero Pero si sí ese es hay. el caso, pero si ese es el caso, no podría ser que ya los vimos a los extraterrestres y no nos hemos dado cuenta. Ahí también entra otro tema y es cuál es el objetivo de una civilización extraterrestre llegando a la Tierra, ¿no? Aquí entra otra vez la paradoja de Fermi, que es esta cuestión de dónde están todos, y después están las respuestas a la pregunta, ¿no? Hay teorías, miles para responder esa pregunta. Está la famosa teoría de la Tierra rara, que es, en realidad estamos solos, o somos por lo menos la única civilización extraterrestre que está en la galaxia. Pero recuerda que el universo es un lugar bastante complejo y es un lugar en el que no todos los sitios son ideales para el surgimiento de la vida. Y sobre todo de la vida inteligente, porque esto también lo podemos tocar en otro tema, que es lo que se necesita para que haya vida inteligente en un planeta, ¿no? Que son muchísimas variables que se den al mismo tiempo. Después está esta teoría del gran filtro, que es la que a mí más me gusta, porque esto te da una sensación de, es verdad, nosotros somos una civilización que es inteligente, que está actualmente en el universo, pero pudo haber en el pasado también civilizaciones inteligentes, que llegaron a un punto de avance tecnológico o de avance físico que les impidió seguir más allá y terminaron extinguiéndose, por ejemplo. O podría incluso haber en el futuro civilizaciones, podría haber, por ejemplo, humanoides, homínidos en algún otro planeta, que están en una etapa en la que, por ejemplo, nosotros los seres humanos estábamos hace 1 millón de años o 2 millones de años, ¿no? Entonces, esa teoría del gran filtro es la que a mí más me gusta porque dice, te da una sensación de que ha pasado 13.000 millones de años desde el Big Bang, aparentemente, y en ese periodo de tiempo han podido ocurrir muchísimas cosas que no sabemos y que pueden tener relación también con la existencia de la vida. Y eso te da, digamos, la idea de que sí puede haber extraterrestres o no, y de cuáles son los objetivos de los extraterrestres. Hay una famosa teoría también que también responde la paradoja de Fermi, que son las teorías estas de el zoológico y el bosque oscuro, que son las más Mm. tenebrosas. Sí, las La te- conozco. sí, la teoría del Pero comenta zoológico sobre es. ella, es bueno, es bueno hablar sobre ella. Ahí va. Sí, bueno, la teoría del zoológico es que supuestamente estamos siendo observados por extraterrestres y que somos en realidad el experimento de una civilización superior. Que esto también tiene que ver con otras cosas físicas, como el cerebro de Bowman, el si vivimos en una Matrix o no. Eh, y está la que a mí más me parece aterradora, que es la que crea el doctor Michio Kaku, que es la teoría del bosque oscuro, la selva oscura, que es que, claro, el hecho de no comprender cuáles son los objetivos de una civilización inteligente hace que sea peligroso encontrar una civilización inteligente. Porque lo que implica es que si esa civilización inteligente es mucho más avanzada que nosotros, lo que hace es que se convierte en un depredador de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en un bosque oscuro? El depredador trata de no ser visto para poder cazar con más efectividad. Y eso viene a partir también de mm, de nuestro propio estudio de lo que ha pasado con nuestra propia civilización, que es que cuando nosotros somos una civilización más avanzada en términos tecnológicos, cuando encontramos, por ejemplo, indígenas o aborígenes, los terminamos absorbiendo, ¿no? Y terminamos destruyendo su civilización, ya sea para integrarlos a la nuestra o para exterminarlos. Mira, Entonces, ¿alguna otra cosa que quieres agregar en general del tema de los ovnis y de los extraterrestres? Algo más que, para hacer un cierre, algo más que tú creas que se tiene que cubrir en este primer episodio. yo creo que yo creo que la idea yo creo que la búsqueda de vida inteligente es algo legítimo y de creer
que no estamos solos en el universo, de buscar eso, porque eso también es una esperanza, ¿no? Porque es muy triste pensar que los seres humanos somos los únicos que estamos en este vasto universo, ¿no? En este vasto espacio. Eso también nos da la idea, eso también eso tiene como una dualidad, ¿no? Porque es triste, pero a la vez es esperanzador en el sentido de que nos hace sentir especiales, que eso también está bien, ¿no? Yo lo que, por ejemplo, le recomiendo a las personas cuando yo veo, por ejemplo, a mi familia, a gente en mi familia diciendo, no, que estoy viendo una luz en el cielo. Y bueno, muy probablemente sea un avión o sea algo, un satélite de Starlink que está subiendo en el espacio, que está bloqueando, está produciendo luces, ¿no? Y es esto de ir a la cosa compleja de la situación, ir al background, no solamente quedarse con lo que te dice un propagandista o lo que te dice un escritor, sino siempre dudar de las cosas, que es lo que, por ejemplo, promovemos nosotros los libertarios y concretamente nosotros los que escribimos en IF y los que estamos en The Big Brothers Podcast, ¿no? Que es cuestionen las cosas, no sean enfermizamente escépticos, pero traten de ir más allá de lo que se ve en una primera instancia, porque lo que se van a encontrar es que probablemente hay una explicación, probablemente alguien ya le haya dado algún tipo de background que se pueda explicar con cosas que no son extraordinarias o que no son místicas. Y bueno, eso, básicamente, traten lean más, no les hace daño Sí, leer más. sigan investigando, sigan investigando. Sí, sí, Y además que si algún día vamos a conseguir algo de eso, será investigando. exactamente, sí, sí. Y yo Bueno, creo, ups, te bueno, cambié, te cambié la, la pantalla. Y una última cosa que quería decir también es que creo que fue una de las preguntas que me había dicho que podíamos hablar, que creo que es importante, es cómo reaccionaríamos cuando tengamos la certeza de que de verdad hay una civilización inteligente en otro lado, ¿no? Esto es una pregunta que yo creo que la ciencia ficción responde muy bien, que es que si nosotros, por ejemplo, somos invadidos por una civilización extraterrestre ahora, habría un pánico colectivo increíble. Yo creo que el ejemplo perfecto de eso es la novela de H. G. Wells de la Guerra de los Sí, Mundos, que de ya hecho lo ya mismo. nosotros ya tuvimos un experimento de eso, ¿no? Yo no sé si tú llegaste a leer cuando estábamos hablando de este tema, que en los años 30 o los años 20, hubo una representación radiofónica de esa, de Orson Welles, exacto, se hizo una radionovela Nueva de York, sí. esa, de esa novela, ¿no? Y fue este actor Orson Welles. Y claro, en un principio del programa, evidentemente decían, esto es una dramatización de la novela de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos. Claro, la gente que sintonizaba la radio, como estaba narrada como en función de noticias, están pasando estas cosas y se ve esto y se ve lo otro, la gente entró en pánico, hubo una histeria colectiva en ese momento y la radio tuvo que salir a pedir perdón. El propio Orson Welles salió diciendo, bueno, nosotros no sabemos el impacto que está teniendo esta tecnología porque es nueva, estamos experimentando con ella, disculpen que esto haya sido, pero esto no es verdad, no hay trípodes por allí por la calle destruyendo los edificios, ¿no? Entonces, claro, Uno se ríe, entonces, pero hubo muertos en ese evento. O sea, claro, sí, sí, fue muy fuerte. Y claro, yo me imagino que nosotros en el caso de que veamos una nave extraterrestre aterrizando en un lugar y que sea una cosa eh, enorme, películas también como El Día de la Independencia, mi película favorita que es La Llegada, que estuvo nominada al Oscar, eh, que, que describen este tema de ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Es como mucha incertidumbre, ¿no? inmediatamente Eh, sacamos los tanques y los aviones. Inmediatamente sacamos los tanques, los aviones y no tenemos esa cuestión de, bueno, vamos a ver por qué están aquí. Vamos a tratar de investigar primero antes de disparar armas nucleares, por qué están aquí, ¿no? Eso sería, por un lado, lo que viviríamos ahora. Quizás eso no lo vayamos a vivir porque yo no creo que vaya a llegar una nave extraterrestre mañana o pasado, igual no lo sabemos, pero podría, pero yo creo que no va a pasar. Cuando descubramos
por ejemplo, señales de radio o tecnomarcadores, como por ejemplo veamos una esfera de Dyson en una estrella lejana, lo primero que deberíamos pensar es si podemos entrar en contacto con esa civilización y tratar de estudiar sus características y entender que los seres humanos entonces no somos especiales ni somos únicos. Y bueno, esto va a afectar también temas religiosos, va a cambiar un poco el discurso de las religiones, porque una de las cosas que tienen las religiones es que eso, de que están centradas en el ser humano y de que la trascendencia es únicamente exclusiva hacia los seres humanos, ¿no? Bueno, excepto las religiones orientales como el hinduismo, que también incluye, por ejemplo, los animales de la tierra, ¿no? Pero en general, por ejemplo, el cristianismo está basado en el ser humano. ¿Qué podríamos preguntarle, por ejemplo, al Papa si descubrimos mañana que hay una civilización con una esfera de Dyson en Alpha Centauri? ¿Sí? Esas personas van a ser salvadas por Cristo, tienen el mensaje de Cristo. ¿Sí? Esas son preguntas que nos vamos a hacer cuando descubramos que en efecto hay una civilización inteligente en el espacio Por exterior. supuesto. Yo creo que eso ya cubre buena parte de las cosas. No, no, excelente conversación, Nixon. Bueno, esto es un tema que es fascinante y- y que siempre es bueno conversar. Yo sé que este va a levantar mucho, mucho interés en la gente en la social media. Solo queda entonces enviar un recordatorio que si nos quieren seguir, estamos en diferentes social media, estamos como The Big Bros Pod, para que nos sigan y nos pueden ver en Twitter, nos pueden ver en TikTok, en YouTube y en Spotify. Bueno, Nixon, nada, un placer y Nos vamos a vemos la ver, semana que bueno, viene. nos vemos la semana que viene en Sí. otro episodio. Vamos a ver si cubrimos el tema, otro tema conspiranoico, como el tema de Epstein y los archivos de Epstein. Así que bueno, nada, que tengas una buena noche, o bueno, un buen día, para ti es el día, para El mí día, es de noche. exactamente. Que tengas un buen día y estamos conversando. Bueno, Saludos. muchas gracias. Saludos, estamos hablando. Que-